Gracias, presidente. Quiero decir que durante estos 6 meses de discusión escuchamos largamente a muchos actores relacionados al ámbito de la educación. Estuvimos no solamente en nuestros distritos, escuchando a padres, apoderados, a jóvenes, a ciudadanos, sino que también en la misma comisión escuchamos, hicimos un largo debate y bastante extenso y profundo. Yo lamento que algunos diputados digan que no hemos escuchado, no hemos dialogado lo suficiente. Creo que se hace una profunda falta a la verdad. Pero más allá de que hemos hecho una profunda discusión, con algunos con más fundamentos que otros, me gustaría resaltar el objetivo que tiene este proyecto y lo importante que es avanzar en este objetivo, que tiene que ver con concebir a la educación como un derecho social. Y esto lo hemos dicho y parece para algunos algo cliché o un eslogan, pero es profundamente relevante. Concebir la educación como un derecho social consiste en garantizar a cada niño y a cada niña, a cada joven de nuestro país, independiente de su origen social o racial, o cual sea el lugar donde nació, donde proviene, el acceso y permanencia sin discriminación en un sistema educacional que respete su dignidad humana y promueva su sentido de pertenencia a la sociedad. Ahora bien, por muy obvio que parezca esta definición, el debate democrático ha sido bastante manipulado a través de encuestas bastante tendenciosas y medios de comunicación funcionales a los intereses mercantiles que priman en nuestro sistema educacional. Y han servido, por cierto, para confundir al pueblo y generar incertidumbre, no solamente en muchos sostenedores, sino que también en muchos padres y apoderados. Pero la controversia política es simple: o entendemos la educación como un derecho socialmente garantizado o la seguimos comprendiendo como una mercancía. Por cierto que sabemos que la tarea es compleja y está fuera del sentido común individualista y clientelista que prima en nuestra sociedad, del que afirma que los derechos se compran y mientras más plata ponga uno por sobre el otro, mejor calidad tengo para mí por sobre el otro. Hegemonía neoliberal que, por cierto, la derecha defiende en materia cultural y que, por cierto, también promueve esta visión, la segregación de nuestro sistema educacional. ¿Pero qué quiere decir que la educación pase a ser un derecho y deje de tratarse como una mercancía? En términos simples y concretos significa que los proveedores del servicio educacional deberán relacionarse con ciudadanos y no con clientes. Significa también que los sostenedores deberán orientar su acción y su finalidad exclusivamente a educar. No podrán, en consecuencia, perseguir el interés particular de obtener una ganancia por sobre la justa retribución del trabajo educativo entregado, porque cuando el objetivo es el lucro, los sostenedores buscan aumentar el margen de utilidad que la actividad deja, es decir, disminuir costos para aumentar las ganancias. Y, por cierto, eso perjudica el proceso educativo. La afirmación anterior me obliga a preguntar qué fines se oponen al interés público de educar entonces. La respuesta es justamente lo que este proyecto de ley busca eliminar, es decir, la finalidad de lucro de los proveedores del servicio educacional, la discriminación de los alumnos y las alumnas y el copago de las familias. Bien sabemos que la educación no es solo contenido, la educación ha sido comprendida como derecho, la educación que ha sido comprendida como derecho está llamada a cumplir una importante función respecto a la equidad, la cohesión y la diversidad social. En efecto, y tal como lo plantea la misma UNESCO, que también tuvimos la oportunidad de escuchar a su representante en la comisión, son los Estados los llamados a asegurar a todos los ciudadanos no solo una educación de calidad, sino que fomentar la integración de estudiantes provenientes de distintos contextos socioculturales, pues se trata de una herramienta para el desarrollo humano de los países y como fundamento de una sociedad justa y democrática. La calidad no está disociada de la equidad y de la inclusión. La herramienta movilizadora que es la educación a través de la inclusión y de la equidad social es fundamental. En este sentido, la lógica de mercado es un despropósito. Sus incentivos inherentes llevan a los sostenedores a seleccionar, a segregar, a excluir a las niñas y niños que perjudiquen el desempeño competitivo del colegio, porque la dinámica de los mercados conduce a la identificación de ciertos nichos, donde desarrollar la actividad económica de manera más eficiente o rentable, lo que económicamente se denomina segmentación de la demanda. Eso lo saben todos los conocedores de cómo funciona el mercado. Y el mercado también opera así en el sistema educacional. En estricto rigor, es incomprensible sostener que no sea un problema público que nuestro sistema provee educación de buena calidad para los ricos y de mala calidad para los pobres. Pero no solo es injustificable, es altamente dañino para
Dañino para la sociedad continuar con esta situación, pues profundiza la desconfianza entre las distintas clases sociales. Como en la letra, cierto, que todos conocemos, del baile de los que sobran, cuando dice: a otros enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Al respecto, la insistencia de la derecha para no terminar con la selección se ha escudado en la libertad de los sostenedores para desarrollar un proyecto educativo particular, pero jamás han argumentado el motivo por el cual debemos permitir que el Estado de Chile no se ocupe de la segregación escolar, siendo este uno de los países más desiguales del mundo. Es más, con el pretexto de defender los proyectos educativos, justifican la discriminación por pensamiento o condición de género. Esto lo argumentaron a favor los parlamentarios de derecha en la comisión, vulnerando derechos fundamentales de los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Cómo es posible que por proteger un proyecto educativo justifiquemos la discriminación por pensar distinto o por ser homosexual? Yo me pregunto, por su intermedio, señor presidente, ¿dónde está la libertad de elección que ellos dicen defender? ¿La libertad de los padres de elegir? No, más bien ha sido la libertad de discriminar y de emprender negocios a costa de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Esa ha sido la libertad que han defendido sistemáticamente los parlamentarios de la oposición. Por su parte, las críticas que han hecho al término del copago, otra de las fuertes críticas, apuntan a un supuesto costo severo en la libertad de los padres para aportar a la educación de sus hijos. También sostuvieron que se trata de una tendencia estatizadora o totalitaria, o bien que excluiría la posibilidad de proyectos educativos diversos entre los cuales fuera posible elegir. Lo que estas críticas nunca dijeron, sin embargo, es que el problema social que tenemos con el cobro, con la exigencia de pagar a la familia por estudiar en un determinado colegio priva, selecciona y discrimina a aquellos que tienen menos recursos. Esas familias que sobreviven apenas con sus bajos sueldos, con sus bajos sueldos, que es la realidad de la mayoría de nuestro país. El copago, es necesario decirlo, señor ministro, privilegia a los que más tienen y por eso la derecha quiere conservarlo. No es posible que digamos que este sistema garantiza la libertad de elección cuando tenemos padres que solamente pueden tener a su hijo cuando pueden pagar 10, o cuando pueden pagar 20 los que pueden pagar 20, y los que pueden pagar 30 por otro lado, y así sucesivamente. Eso segrega, eso no es libertad de elección, y con eso queremos terminar. En efecto, existe además abundante evidencia empírica que confirma los efectos segregadores del copago. Ya lo hemos dicho, con el tema de la capacidad de pago por establecimiento. En las comunas donde el copago es mayor existen establecimientos además más segregados. Y evidentemente el término del financiamiento compartido no solucionará el problema de la desigualdad, señor presidente, pero propiciará una igualdad de oportunidades para la mayoría de nuestros niños en el acceso a la educación. Asimismo, tampoco disminuirá los recursos que la sociedad chilena destina hoy a la educación. Por el contrario, este proyecto nivela hacia arriba. La derecha ha dicho que esto nivela hacia abajo e imposibilita que los estudiantes tengan más recursos. No es así. Por cada copago alto reemplazado, todos los niños van a recibir ese copago. Es decir, cuando lleguemos a reemplazar los 85.000 pesos, todos los niños que están en el sistema que recibe recursos del Estado van a recibir 85.000 pesos adicionales. Es decir, no estamos nivelando hacia abajo, estamos nivelando hacia arriba. Ahora, respecto al lucro, señor presidente, la complejidad del sistema chileno es que el lucro se instaló de tal forma en la estructura educacional que todo el sistema está atravesado por su influencia. O sea, la lógica de la competencia que promueve el lucro no solamente afecta a los que persiguen fines lucrativos, sino también a los que no lo persiguen, porque lo obliga a competir en un sistema de mercado. Y eso, obviamente, distorsiona también el proceso educativo porque obliga, bajo la herramienta de la competencia, a operar bajo este estímulo de la ranking manía, que es bajo la medición de pruebas estandarizadas, que es totalmente contraria a la calidad en la educación. Y yo quiero referirme a esto de la calidad. La derecha ha dicho que esto no aborda la calidad, pero hoy día mismo la misma OECD, que no tiene nada de socialista, ni de izquierda, ni de sobreideologizada, dijo que es difícil que el lucro mejore la educación. Que es difícil que el lucro mejore la educación y que los mejores colegios, como lo dijo la diputada Cristina Girardi, son los que, en el mundo, los que no persiguen fines lucrativos, los que no seleccionan, los que son gratuitos y, por cierto, además públicos. Entonces, ¿estamos hablando de calidad? Por cierto que estamos hablando de calidad con este proyecto, señor presidente. Un sistema educativo socialmente deseable debe incentivar una mayor integración que impulse, 1, un desarrollo cultural y socioeconómico superior, 2, con niveles más altos de equidad, 3, de cohesión social.
Estos son tres pilares que no son ajenos a la calidad de la educación, sino que la constituyen como tal. Un sistema inequitativo y segregador como el modelo neoliberal impuesto en Chile es por definición un ejemplo de mala calidad educativa, pues siempre es demostrativo de diferencias inmorales. Esto es de suma importancia porque el punto de partida para el análisis de la calidad en el sistema en su totalidad es precisamente la equidad en el sistema educacional y no ver cada colegio en particular, sino que como sistema. Ahora bien, ¿por qué se justifica penar el lucro en la educación? Cuestión que ha sido bastante criticada por algunos personeros tanto de la derecha como incluso también, y hay que decirlo, de la nueva mayoría. Con este proyecto, el Estado, ¿qué está haciendo? Está asumiendo una función educadora, pues queda como el agente financiador para el 93% de la matrícula del sistema, que está inyectando una cantidad enorme de recursos. Algo similar a lo que ocurre en casi todo el mundo. Con esto estamos asumiendo que existirá un gasto permanente y creciente a través del cual el Estado asume este rol bajo la forma de un derecho para todos sus habitantes. ¿Tiene entonces sentido que se establezcan responsabilidades estrictas cuando los recursos públicos sean malversados o apropiados indebidamente por los sostenedores? Por supuesto que sí. Es una obligación de probidad y fe pública que los recursos sean debidamente invertidos para los fines a que se destinaron. Si los recursos SEP son para mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables, entonces tienen que ir para ese fin y no pueden ser llevados al bolsillo de los sostenedores o de las ATES relacionadas a estos colegios. ¿Estamos castigando con cárcel la libertad de emprendimiento, como dice la derecha? No, de ninguna manera. En primer lugar, el derecho a la educación no puede admitir actividad empresarial financiada por el Estado. Por eso se exige que todos los establecimientos que reciban financiamiento estatal no tengan fines de lucro. En segundo término, la actual redacción del tipo penal supone que el sostenedor que se declare culpable por un tribunal de la República no haya restituido los dineros desviados de sus fines ni haya pagado la multa correspondiente para recién arriesgar la pena, que es a su vez de magnitud similar a la que arriesgan los funcionarios públicos que administran recursos públicos. Es decir, nada nuevo bajo el sol. ¿Vamos a llenar las páginas policiales con la educación? Tampoco. Lo único que estamos haciendo es crear una figura penal como la última razón para en el caso en que un sostenedor burló y afectó seriamente el derecho a la educación de niños y niñas. Este proyecto de ley, señor presidente, es un avance para garantizar el derecho de las familias a elegir, a ser incluidos, a no estar obligados a pagar por la educación de su hijo y además garantiza que el Estado destine más recursos para nivelar hacia arriba a aquella mayoría que ha estado por décadas recibiendo menos para su educación. Combatir las desigualdades e injusticias del sistema educacional chileno desde esta perspectiva es un asunto fundamental para la transformación de la realidad social, porque mejorar la calidad de la educación no es un asunto puramente técnico, diputada. Es esencialmente político, en tanto combate en el mediano plazo y en el largo plazo la pobreza cultural y económica del país, las injusticias mayores ante las cuales el movimiento social chileno se ha revelado en los últimos años. Es nuestro deber, señor presidente, y con esto termino, como legisladores, cumplir y defender el mandato soberano del pueblo. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Camila Vallejo. Queremos, antes de la palabra a la diputada Hoffman, presidente, déjela hablar más, por favor. Saludar a la unidad vecinal Quinta y 11 del Club Adulto Mayor San Gaspar. Presidente, déjela hablar más, por favor. ¿Cómo? Si puede dejar a la diputada hablar más, que habló también. El club, queremos saludar al Club Adulto Mayor San Gaspar de la comuna de Cerro Navia, que ha sido invitada por la diputada Cristina Giraldi. Según acuerdo de su propio comité, tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada